¿Sabe qué? Recuerdo que hay una iglesia en la cual me encantaba ir a predicar, aunque tenía casi 1 hora y pico para llegar hasta la iglesia y 2 horas para el regreso, más o menos, porque era la salida al mediodía y entonces pues demoraba más, que me encantaba ir a esa iglesia por 2 cosas. Bueno, los hermanos sí, por supuesto, pero bueno. Por 2 cosas. Que cuando tocaba la Santa Cena, servían un vino tan rico, y daba gusto compartir la Santa Cena con ese vino, ¿no? La otra cosa no se lo voy a contar porque lo que era, pero era porque un hermano encargado de la iglesia, un diácono, en su casa tenía unas flores, un jardín, que ponía unas flores tan bonitas. Yo nunca había visto flores tan lindas como esas puestas delante del altar allí, del púlpito, y la verdad que me complacía ir a esa iglesia, bueno, por los hermanos, ¿no? Pero el vino que servían estaba exquisito. Qué buen vino. No sé cuál era, pero me daba gusto participar los primeros domingos de mes en esa congregación. Bueno, es un privilegio estar, hermanos, con ustedes. Y créanme que no soy larguero para predicar, soy bastante cortachín. Así que predico bastante corto. Y creo que de verdad, hoy en día las predicaciones deben ser cortas. Porque nuestra mente ya no está tan acostumbrada a sentarnos y escuchar, ni siquiera para leer. Pero tenemos que ser cortos en la predicación, pero largos, muy largos, en buscar el rostro de Dios para saber qué es lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Así que cortito en la predicación, pero largos en buscar el rostro del Señor. Que Dios nos dé la gracia de saber disfrutar de su compañía, de su presencia. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 12 del 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hoy quisiera hablarles, hermanos, de cómo hacer un buen negocio. Un buen negocio. ¿Cómo podemos hacer un buen negocio? Y créanme que la Biblia nos habla de cómo hacer un buen negocio. Y si no, miremos al pueblo de Israel. Un pueblo rico, porque sabe hacer negocios. Y en esto que la palabra nos enseña a cómo hacer un buen negocio, hay un pasaje muy particular en el libro de Proverbios que dice, ¿cómo es que dice? Ya le digo. El que compra dice, malo es, y cuando se aparta, se alaba. Así dice el proverbio. Y un buen negociante es aquel que cuando va a comprar dice, no, pero esto no está bien, esto no es bueno, esto no puede costar lo que estás pidiendo, esto no vale tanto. Y entonces el otro, para no perder el negocio, baja el precio.
y cuando baja el precio hasta donde uno quiere, lo compra y cuando se va, se alaba a sí mismo. Hice buen negocio. La Biblia nos habla de saber cómo invertir, dónde invertir. Y es importante que nosotros como cristianos también sepamos cuál es la mejor inversión que podamos hacer. El invertir bien trae frutos de abundancia, de alegría, de gozo y de seguridad cuando invertimos bien. Ustedes tienen un libro allí, afuera en la pequeña librería que hay ahí, que habla acerca de la inversión. Pero cuando invertimos mal, eso trae fruto de tristeza, trae fruto de dolor, trae fruto de amargura, trae fruto de incertidumbre cuando no sabemos invertir. Ahora, hermanos, no siempre cuando hablamos de inversión hablamos de dinero. Yo no les voy a hablar de dinero, pero les voy a hablar de cuál es la mejor inversión que podamos hacer. Y una parte muy importante de la inversión está en el tiempo. El tiempo es una moneda de inversión. Cuando nos relacionamos unos con otros, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, la inversión de tiempo es necesaria para poder alcanzar una cierta profundidad en las relaciones. No podemos esperar una relación profunda si no invertimos tiempo en esa relación. Y no hablamos de dinero. Hablamos de la disposición del corazón en invertir tiempo para que esa relación se profundice. Una iglesia que desea crecer enseña la necesidad de invertir tiempo los unos con los otros. Enseña que es necesario que podamos invertir tiempo entre nosotros para que podamos llegar a conocer nuestras necesidades, nuestras alegrías, nuestros triunfos, nuestras frustraciones, aquello que carga nuestro corazón. Y no lo podemos hacer con el simple saludo, el buen día, ¿qué tal hermano? Y me voy. Necesito invertir tiempo. Necesitamos invertir tiempo para poder profundizar en esa relación. Ahora, déjenme decirle algo que no viene al tema de hoy, pero miren, mis hijas desde niñas, desde adolescentes y desde jóvenes, nunca escucharon en la mesa de nuestro hogar hablar mal de un hermano. Cuando hablamos de un hermano lo hacíamos resaltando lo positivo, lo que ha sido de bendición para nosotros. Hemos invertido en la vida de nuestros hijos, en saber qué es lo que es realmente importante en la relación. Muchas veces, por haber dedicado tiempo a una persona en la conversación, nos ayuda y nos abre las puertas para poder compartir el mensaje de salvación. Cuando la persona puede verme a mí, que le dedico tiempo a ella,
cuando me preocupo por ella, cuando estoy atento a ella, en el momento oportuno que Dios abre las puertas y puedo compartir el mensaje de salvación, sabemos que somos bien escuchados y bien atendidos porque le hemos dado lugar y tiempo a esa persona. Y es interesante, mis hermanos, cómo este tema tiene mucho que ver con las diferentes culturas, la cuestión del tiempo. Por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, que se llama una sociedad occidental y cristiana, decimos que el tiempo es oro. Así decimos, el tiempo es oro, pero no dedicamos tiempo en profundizar las relaciones con las personas. Poco y nada conocemos de los anhelos profundos de su corazón. Y si no, piensa en tu vecino, en tu amigo, a quien tú llamas amigo. Y hermanos, créanme que estoy hablando de la Biblia, ¿eh? Cuando invierto tiempo en esa relación, tengo la oportunidad, y Dios me da la oportunidad, de poder compartir el mensaje. Para una sociedad como la de Oriente Medio, la riqueza está en las relaciones. Está en el tiempo invertido en las relaciones. Para nosotros lo importante es la productividad. Para otras sociedades, el pasar tiempo juntos es una buena inversión. Si no, ¿por qué creen que los judíos se sentaban a la puerta de la ciudad y pasaban horas conversando? Quisiera precisamente hablarles acerca de la inversión del tiempo. Y miren, el día de hoy, este momento, es un tiempo especial. ¿Sabe por qué? Porque nunca más se va a repetir este momento, este tiempo y este día. Nunca se va a repetir. Lo que hoy vivamos no se repetirá nunca más en nuestras vidas. Podrá ser otro día, pero lo de hoy ya no será más. Debemos ser buenos economistas de nuestro tiempo. Hoy lo tecnológico nos ha vuelto muy malos inversionistas de nuestro tiempo. Hoy gastamos el tiempo en aquello que más adelante nos va a traer tristeza y amargura. Y en lo espiritual se nos enseña que debemos atesorar parte de lo que invertimos cada día para que cuando vengan los días malos tengamos a dónde recurrir. Recuerdo una experiencia personal triste. Hace muchos años atrás, un día de verano en la ciudad de Córdoba, en Argentina, iba en mi coche y Dios puso en mi corazón la necesidad de invertir tiempo en las cosas espirituales, para que cuando vengan los días malos tengamos a dónde recurrir. Cuando llego a mi casa le digo a mi esposa la experiencia que había tenido en el coche. Y a partir de ese día comenzamos a orar: Señor, danos reservas espirituales para que cuando vengan los días malos tengamos a dónde recurrir. A las 2 semanas que mi esposa tiene que ir al médico, le detectan cáncer.
Pasaron 15 años entre ese día y el día en que el Señor se llevó a mi esposa a su presencia. Pero durante esos 15 días, esos 15 años, cada día hemos orado, Señor, danos reservas espirituales para que cuando vengan los días malos tengamos a dónde recurrir. En lo espiritual tenemos que hacer reservas espirituales. Porque llegará un momento en nuestras vidas que se nos va a cerrar la puerta, que el sol se va a oscurecer, que vamos a orar y a la presencia del Señor no se va a hacer manifiesta, que parece como que Dios se ha olvidado de nosotros, que hasta tendremos ganas de mandar todo, ya saben a dónde. Pero si hemos acumulado riquezas espirituales en nuestro corazón, esos días de tormenta, oscuros y tristes, los sabremos sobrellevar, porque hemos tenido experiencias vivas con el Señor durante ese tiempo. La mayor riqueza que Dios nos da es el tiempo. Y depende de cada uno de nosotros qué es lo que sucederá con Él y en Él. Y les vuelvo a repetir, hermano, estoy hablando de la Biblia. El tiempo es la mayor riqueza que Dios nos da. Pero ¿cómo invertimos ese tiempo? Depende de ti. Y depende de mí. Debemos invertir en buscar a Dios. Y hago hincapié en esto de buscar a Dios, no buscar de Dios. Las bendiciones de Dios, buscar de Dios es buscar las bendiciones de Dios, pero las bendiciones de Dios son para esta vida. Pero buscarle a Él es desearlo a Él, es conocerlo a Él, es entrar en intimidad con Él, es saber lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él anhela de este corazón. Y no es lo importante buscar de Dios, lo que debemos es buscarlo a Él, porque Él es fuente de todo recurso. Quiero hablarles de la inversión de tiempo en la vida de dos creyentes, de dos misioneros, de dos obreros. Ambos tuvieron idénticos privilegios. Ambos trabajaron junto a columnas del Evangelio. Ambos tuvieron idénticas oportunidades. Uno se llamaba Juan Marcos. El otro se llamaba Demas. ¿Se acuerdan que Demas está en la Biblia? Al preparar esto pensaba en lo importante que son los acentos. Se imagina que, porque Demas era discípulo de Pablo, se imagina que estuviera en una conversación Pablo ahí con otros creyentes y llegaba Demas y Pablo se equivocaba y ponía el acento en la A. Acá está Demas. De Juan Marcos y de Demas. Juan Marcos desde pequeño veía las vigilias de oración en su casa. En la casa de Juan Marcos había reuniones de oración en la iglesia primitiva. Los hermanos se reunían para orar, para hablar de las cosas del Señor. Él escuchaba los milagros que Dios hacía a través
de los discípulos y del pueblo de Dios. Y ahí estaba Demas. Ahí estaba Juan Marcos. Él participaba de esas primeras reuniones. Allí participaban, como les digo, las columnas del Evangelio. En una de ellas todos estaban clamando y pidiendo a Dios que liberara a Pedro, que había sido encarcelado por orden de Herodes y estaba con las cadenas en el cepo, ahí al final de la cárcel. Y toda la iglesia en la casa de Juan Marcos estaba orando. Señor, libera a Pedro, libera a Pedro. Y Dios escucha la oración. Y envía un ángel para que libere a Pedro. Y Pedro sale de la cárcel. ¿Y qué hace Pedro cuando sale de la cárcel? Liberado por el ángel que Dios envía, se va a la casa de Juan Marcos y golpea la puerta, dice la Biblia, usted lo puede buscar allí en Hechos capítulo 12. Golpea la puerta. Y entonces los que estaban reunidos envían a Rode, una muchacha de la casa, para ver quién era. Tenían temor y estaban con las puertas cerradas. Y golpea la puerta Pedro y dice, ¿quién es? Soy Pedro. Y la chica no le abre. Se va hacia adentro. Y le dice a los discípulos, le dice a los que estaban reunidos, afuera está Pedro. ¿Y saben qué dice? Estos que estaban orando por la liberación de Pedro, le dicen a Rode, estás loca, Rode. Estás loca. Pero ahí estaba Juan Marcos. Nos dice Colosenses capítulo 4, versículo 10, que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Sobrino de Bernabé. Su tío era un hombre especial. No muchas veces sale de su boca, sale su nombre en la Biblia. No escribió ninguno de los libros de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, lo poco que dice la Biblia de Bernabé lo muestra como un hombre especial. Nos dice que el tío de Juan Marcos era un hombre generoso de corazón. Y al ver las necesidades que tenía el pueblo de Dios en Israel, en ese momento en Jerusalén, lo que hace Bernabé es vender su propia casa para dar a los hermanos que estaban en necesidad. Era un hombre con una percepción espiritual, tenía discernimiento espiritual Bernabé, porque cuando se convierte Pablo y todos los discípulos y la iglesia tenía duda acerca de esta conversión, tenían miedo de que fuera un engaño, envían a Bernabé. Y Bernabé va, recorre kilómetros, lo busca y lo trae al seno del cuerpo de discípulos. También en otra oportunidad, cuando los discípulos fueron esparcidos y salían y predicaban el Evangelio fuera de Jerusalén, lo que Dios produce es un avivamiento. Y también tenían duda los discípulos acerca de esto. ¿Y qué hacen? Envían a Bernabé para ver si esto era un hecho real. Y Bernabé va y trae palabras de reconocimiento de la obra de Dios que estaba haciendo ahí. Bernabé era tío de Juan Marcos y Juan Marcos escuchaba todo lo que su tío estaba diciendo. Bernabé era un modelo de vida para Juan Marcos, un privilegio que Juan Marcos tenía de ser sobrino de Bernabé.
Pero, y estamos hablando de la inversión del tiempo, Juan Marcos, a pesar de tener tremendos ejemplos alrededor suyo, parece que no dio la talla. Parece que no dio la talla. Parece que el testimonio de estos grandes hombres de Dios que él veía desde su propia casa y en su propia casa no hacen mella en la vida de Juan Marcos. Y comienza Pablo su primer viaje misionero. Y Juan Marcos acompaña a su tío Bernabé y a Pablo para comenzar su primer viaje misionero. Pero llega un momento en que Juan Marcos le da miedo o algo sucede en su vida que se vuelve a Jerusalén. Se asustó, quizás por lo que vivió en su primera experiencia acompañando a su tío y al apóstol Pablo. Y pasan muchos años hasta que volvamos a hablar acerca o a escuchar acerca de Juan Marcos. Pero se asustó, al punto tal que cuando Pablo y Bernabé quieren iniciar su segundo viaje misionero y Bernabé quiere llevar a su sobrino Juan Marcos, Pablo dice, no, este no viene con nosotros. El otro modelo que encontramos en la Biblia se llama Demas. La palabra, el nombre Demas es un nombre de pueblo. Tal vez era un hombre sencillo, un hombre humilde. Fue un discípulo del apóstol Pablo. Acompañaba a Pablo visitando los pueblos y predicando en las calles y en la sinagoga. Y tal vez cuando Pablo era perseguido o era aún azotado y aún apedreado, allí estaba Demas, quizás viendo lo que sucedía y tal vez sufriendo también en carne propia lo que estaban viviendo como discípulos del Señor. Demas veía de primera mano los milagros que Dios hacía en su ministerio. Sufría el frío, posiblemente también la falta de alimento diario, el cansancio y hasta quizás haya sido encarcelado igual que Pablo. Demas conocía a Lucas, el escritor del Evangelio. Y cuando el apóstol Pablo escribe a sus discípulos, Filemón incluye entre aquellos que saludaban a Filemón, incluye también a Demas. Demas, Filemón, te manda su saludo. Pero ¿saben qué pasó, hermanos? Pasó el tiempo. Pasó el tiempo. Como pasó el tiempo para mí y como pasó el tiempo para ti y pasará el tiempo. El tiempo, mis amados hermanos, es el crisol donde se prueban nuestros reales valores, los míos y los tuyos. Tú sabes lo que es un crisol. Allí donde se pone el oro, la plata y se funde a altas temperaturas para separar lo que realmente es de valor y todo aquello que no sirve, que es basura, sale a la superficie y el orfebre o el alfarero saca eso para que quede lo que es verdaderamente puro. Y así es el tiempo para tu vida y para mi vida. El tiempo es ese crisol donde va a surgir lo que realmente hay en tu corazón y en mi corazón. ¿Cómo respondemos a la prueba de la vida? Responderán si somos basura o somos oro puro. Estos días pasados, hace una semana atrás, falleció un amigo íntimo mío, Rashid, un argelino convertido a Cristo que me acompañaba en las visitas a las iglesias
Y en estos últimos tiempos, cuando yo vuelvo de regreso a Barcelona y paso tiempo con él, invierto tiempo con él y él invierte tiempo conmigo. Y yo sabía que tenía cáncer porque él me lo cuenta, le habían cortado una pierna. Yo veía en ese corazón, en esa vida, realmente la persona de Cristo viviendo y reinando en ese corazón. Tuve el privilegio de hablar en su memorial, porque lo llevaron a Argelia. Un corazón lleno de Dios. Un corazón que había invertido su tiempo en una relación profunda e íntima con el Señor. Ahí había oro puro. No había basura. El tiempo es el crisol que va a marcar lo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida. Pasó el tiempo para Juan Marcos y para Demas. De Juan Marcos dice el apóstol Pablo, aquel que al comienzo del segundo viaje misionero, como decía recién, no quería que le acompañara. Cuando él escribe a la iglesia de los Colosenses, les dice que reciban a Juan Marcos como un verdadero hijo de Dios. Pablo, el que no quiso que le acompañara, cuando escribe a los Colosenses le dice, recíbanlo a Juan Marcos como un verdadero hijo de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe en su segunda carta, le dice, solo Lucas está conmigo, toma a Juan Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Este que lo había rechazado, termina diciendo, tráelo contigo, le dice a Timoteo, porque me es útil para el ministerio. El apóstol Pedro, cuando escribe su primera carta, dice, manifiesta que Juan Marcos está con él y envía su saludo. El apóstol Pedro lo dice. Acá está Juan Marcos, les envía sus saludos. Pero cuando Pablo escribe la última de sus cartas, al final de su vida, cuando él escribe la segunda carta, en 2 Timoteo 4:9 dice, procura venir pronto, Timoteo, a verme, porque Demas me ha desamparado, me ha dejado solo, me ha abandonado, amando a este mundo y se ha vuelto a Tesalónica. 2 vidas, con los mismos privilegios, con las mismas oportunidades, viviendo experiencias en el Señor tremendo, ambos, viendo lo que Dios hacía. Sin embargo, pasó el tiempo. Y en uno se reconoce que aún habiéndose equivocado, volvió sobre su camino y entregó su vida completamente al Señor. Y Dios lo usó después para escribir su evangelio. Y el otro, que había visto tremendas manifestaciones del poder de Dios a través de la vida del apóstol Pablo, dice, me ha desamparado. Y lo tremendo es que dice, amando más a este mundo, se ha vuelto a Tesalónica. 2 vidas. ¿Cómo inviertes tu tiempo? ¿Buscamos las bendiciones de Dios o buscamos al Dios de las bendiciones? ¿Buscamos aquello que solamente tiene valor para hoy, para nuestra vida, para este tiempo? ¿O buscamos esa intimidad con Dios
que realmente transforma, que le da el justo valor a las cosas, que nos enseña a darnos cuenta que lo único que pesa es aquel grado de intimidad que hayamos logrado, buscado, anhelado, deseado con nuestro Señor. Miren, podremos manifestar que somos creyentes, podremos venir a la iglesia, podremos ofrendar, trabajar, participar, hacer un montón de cosas. Pero lo único que tendrá el peso eterno será nuestra relación profunda e íntima con Él cada día. Lo demás no tiene valor. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que invertir bien, saber cómo invertimos, dónde invertimos, en qué invertimos. Y la mejor palabra es: invirtamos nuestro tiempo en buscar la intimidad con nuestro Señor. Y Él satisfacerá toda necesidad que hay en nuestro interior. Quiero invitarte que inclines tu rostro. Señor, gracias por Jesús. Por haber invertido Él su vida por amor a nuestras vidas. Gracias porque el conocerle a Él, Señor, satisface los más profundos deseos de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a anhelar cada día, buscarte más y más. Ayúdanos, Señor, a valorar el tiempo que tú nos das, para que hagamos lo que hagamos, Señor, nuestro corazón, nuestro pensamiento, la intención de nuestro corazón esté en amarte, en servirte, en buscarte, en conocerte, en desear honrarte con cada acto de nuestras vidas. Gracias, Jesús, porque tú eres fuente de todo recurso para nuestro corazón. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice nuestras vidas. Nos ponemos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti. Pero también, Señor, queremos decirte que te amamos y deseamos conocerte cada día más. Bendito sea tu nombre, Jesús. Amén. Amén.